La ambición, la codicia y el egoísmo se convierten en protagonistas de la última novela de Julia Navarro, en un intento para hacer reflexionar al lector sobre la condición humana. La escritora ha visitado Toledo para presentar Historia de un canalla. Soy un canalla y no me arrepiento de serlo. He mentido, engañado y manipulado a mi antojo sin que me importaran las consecuencias. Así es el protagonista de Historia de un canalla, la última novela de Julia Navarro, una implacable indagación de la condición humana que pretende hacer reflexionar al lector. La escritora se encontraba con sus lectores en la residencia universitaria Santa María de la Cabeza, en Toledo, y hasta allí acudimos para hablar de la que es su novela más psicológica a través de una trama que se sustenta en el mundo de la comunicación y la política. Me llama la atención sobre todo la diferencia con los anteriores, cómo sitúas la historia en una etapa más contemporánea en relación a los otros libros. Fíjate que todos mis libros transcurren en el siglo XX, pero yo no sé por qué la gente tiene la impresión de que el siglo XX es hace muchísimo tiempo. Sí. Pero es verdad que este es un libro mucho más actual, que este es un libro que quiere ser un retrato en blanco y negro de lo que es la sociedad de hoy, el aquí y ahora, sí. Y con lo cual es un libro diferente porque está contado con un lenguaje diferente y la técnica de contar la historia también lo es. ¿Y esto siempre da miedo, empezar con la promoción de un libro, esperar la respuesta del público a pesar de la trayectoria ya tan larga? Sí, claro que da miedo. Yo tengo muchísimo respeto por los lectores y me preocupa decepcionarles. Sí. Y en este caso también pensaba, bueno, ¿qué va a pasar con una novela que ellos van a sentir desde la primera línea que es diferente? Sí. Bueno, el juicio de los lectores es el juicio definitivo, ¿no? Sí. Porque al final todo depende de lo que digan ellos. Julia, Historia de un canalla tiene que ver con el protagonista principal, Thomas Spencer, un hombre que yo creo que según vamos avanzando en el libro, vamos leyendo página a página, vamos desarrollando cierta sensación, iba a decir de odio, que tampoco está bien decir el odio, pero nos planteamos cómo puede llegar a ser el ser humano. Es difícil construir un personaje así. Vamos a ver, esto también es un viaje al fondo del alma humana. Yo creo que todos nos asombraríamos e incluso nos llevaríamos un auténtico susto si pudiéramos leer realmente lo que hay detrás de las personas. Y las personas, los otros también a lo mejor se podrían horrorizar si pudieran leer dentro de nosotros. Claro, lo que sucede con esta novela es que el protagonista la cuenta en primera persona y desde el minuto uno, desde la primera línea, hay una confesión de quién es y de cómo es. Y no engaña al lector. En vez de enseñar su mejor cara, todos en la vida intentamos enseñar nuestra mejor cara a los demás, él no. Él deja al descubierto su alma. Entonces eso provoca un shock en el lector y ese shock es el de encontrarse realmente con toda la verdad de ese ser humano, con todo lo bueno o todo lo malo que tiene. Todos tenemos claroscuros, pero hay personas que tienen más oscuros que claros o al revés. Entonces aquí aparece toda la parte oscura del alma del protagonista. Yo sé que es una novela dura y yo sé que hay lectores que me dicen, mire, de repente tengo que parar y coger aire porque realmente me hace daño el personaje. Pero bueno, es una novela que yo he querido que sea así, quiero que sea una novela sin concesiones, y una novela en la que también lleve a reflexionar al lector. Sí, es difícil también porque, como nos cuentas, está narrada en primera persona, meterte en la piel del personaje. Incluso te he escuchado decir que terminar la obra ha sido un alivio para ti. Pues sí, la verdad es que es una novela que me ha costado escribir, es la que más me ha costado escribir. Esa dureza que yo estaba imprimiendo en cada palabra, en cada página, también tenía un efecto sobre mí y realmente yo estaba deseando de separarme para siempre de Thomas Spencer. Hay dos escenarios clave, Nueva York, Londres. ¿Por qué eliges estos lugares? Porque claro, uno se puede plantear, canallas hay en todas partes, también los hay aquí desgraciadamente en España. Pues por una razón muy sencilla, porque esta es una novela que trata también sobre el poder y los dos grandes centros de poder que sigue habiendo en el mundo son Wall Street y la City de Londres. Entonces no podía haber
otro sitio, y luego porque las grandes agencias de comunicación, y mi protagonista es el propietario de una gran agencia de comunicación, están en Estados Unidos, están en Nueva York, están en Wall Street, de manera que, bueno, esas eran las ciudades Sí. Para mí ineludibles a la hora de escribir esta historia. Fíjate que son dos ciudades de las que nos hacemos una idea muy distinta cuando nos acercamos a conocerlas, pues quizá como turistas. En el libro uno cae en la cuenta de lo que puede ser la vida en una de estas ciudades y lo implacables que pueden ser con el ciudadano que allí reside. A mí me apasiona Nueva York, sin embargo tengo amigos que viven allí y que dicen, claro, tú vienes como turista, estás una semana, lo pasas estupendamente, te das un atracón de exposiciones, de escuchar música, pero vivir aquí es otra cosa. Es una ciudad muy dura, Sí. muy dura, muy individualista, donde realmente es difícil establecer relaciones con los demás. Y eso, bueno, lo mismo pasa en Londres, ¿no? El mundo anglosajón es muy distinto Sí. al mundo latino y no es fácil vivir en esas ciudades. Sí. Es fácil visitarlas, Claro. es fantástico todo lo que nos ofrecen, pero el día a día de los que viven allí es distinto. Es otra cosa. El papel que desempeña la mujer en el libro también es relevante. Por ejemplo, me estoy acordando de un personaje, el de Esther. También es una denuncia al trato de la mujer por parte de los hombres. Quizá tiene cierto componente de denuncia del machismo. Efectivamente, es que en nuestra sociedad afortunadamente se ha avanzado mucho en lo que es el plano legislativo, pero luego está la realidad, y la realidad es que incluso en nuestras sociedades que son avanzadas, la sociedad occidental, sin embargo todavía está impregnada de machismos, todavía los hombres se creen propietarios de las mujeres. El protagonista de mi novela es un manipulador y quiere manipular a las mujeres, y de hecho algunas lo consigue en su propio beneficio. Sí. Las manipula, las utiliza, menos mal que hay alguna que se planta y le dice hasta aquí hemos llegado. Sí. Y también hay mujeres que son capaces de coger las riendas de sus propias Sí. vidas. La política también, siempre que hablamos de corrupción. Claro, hablamos de poder, yo te Sí. decía que era una novela sobre el poder, entonces es ineludible hablar de política y es ineludible hablar de economía. Sí, pero la política en lugares como Nueva York, como Londres, donde sitúas la historia, es verdad que también hace referencia a España, es diferente a la política que se hace aquí y que tú conoces bien después de muchísimos años. Esto siempre te lo decimos los periodistas. Bueno, la política es profesión. política, en cada lugar tiene unas características distintas dependiendo de la sociedad, pero al final la lucha por el poder a veces deja al descubierto lo peor, lo peor de algunas personas. Sin olvidar que los políticos son un reflejo de la sociedad, Sí. sin olvidar que los políticos no son marcianos y que bueno, tienen todo lo bueno y todo lo malo que pueda tener los ciudadanos de la sociedad en la que se mueven. Pero yo lo que hago es coger a los lectores de la mano y llevarles detrás del escenario para que vean cómo se mueven los hilos de la política, cómo se mueven los hilos del poder. Sí, ayuda tu Y trayectoria como cronista parlamentaria sí, a esto. algunos lectores me dicen que se llevan un susto enorme. Sí, claro que ayuda. Yo siempre digo que sin la experiencia que yo tengo después de tantos y tantos años de ejercicio del periodismo, seguramente yo no habría podido escribir esta novela. Sí, pero el echar de menos, en cierta manera, ¿verdad? Tu profesión se compensa también con el cariño del público. Estos encuentros, ¿verdad?, con los lectores, me imagino que son especiales. Bueno, a mí me gustan mucho los encuentros con los lectores, siempre son muy enriquecedores para mí desde el punto de vista personal y también desde el punto de vista profesional. Yo ya no echo de menos el periodismo, es decir, yo creo que ya prácticamente he hecho todo lo que podía hacer y realmente no lo echo de menos. Esta es una nueva etapa en mi vida en la que yo, bueno, pues la estoy disfrutando, la estoy viviendo, y el contacto con los lectores es muy importante porque de repente les pones cara a quienes son los receptores de la historia que tú has estado escribiendo durante 2 o 3 años de tu vida. Porque son 3 años de trabajo. Lo que Casi 3 años, casi 3 años. Madre mía. Una última pregunta, ¿cómo se prepara un libro así? ¿Cómo se documenta? Porque claro, no es directamente ponerte a escribir y van saliendo las ideas solas. Es decir, primero hay una idea, esa idea va germinando y va tomando forma en la cabeza, y yo cuando ya tengo la novela escrita de principio a fin es cuando me siento delante del ordenador.
Entonces, eso es un proceso. A lo mejor yo puedo estar 4 o 5 meses pensando en la novela. Sí. Sí. Mi hijo cuando era pequeño, cuando yo estaba, a lo mejor salíamos a pasear y yo estaba en silencio, me decía, mami, ¿qué te pasa? Decía, Alex, estoy pensando en la novela. Entonces decía, ¿entonces estás trabajando? Y yo le decía, sí, estoy trabajando. Entonces, bueno, efectivamente, yo estaba trabajando, o sea, él lo resumía muy bien. Mi madre está trabajando, está en silencio porque está pensando en la novela. Entonces, esos meses previos a sentarte delante del ordenador son meses en los que también estás trabajando, porque estás conformando mentalmente la historia que quieres contar. Pues que vaya muy bien el libro, Julia, que Muchísimas tengamos oportunidad gracias. de reunirnos aquí en Toledo. Hombre, el año pasado lo hicimos, este también. Sí, espero que sí, que podamos repetir. El año pasado no, el anterior. ¿El anterior? ¿Han pasado 2 años ya? Sí, El tiempo al corre que anterior, vuela. sí, la verdad que sí. Pero bueno, siempre hay que buscar excusas para venir a Toledo. Sí, siempre es agradable, un gran paseo. Siempre es por una aquí, ciudad por las calles. sorprendente, siempre es una ciudad en que la luz la hace diferente, depende a qué momento del día la veas. Toledo ofrece un rostro diferente, pero siempre es un rostro hermoso. Pues un placer tenerte aquí. Muchas gracias.